Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de Sembrando Diálogos. Esperamos, ¿cierto?, que todos estén muy bien en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? A quienes nos escuchan también en Spotify y a quienes nos escuchan en la radio de la Universidad Central. Hoy día tenemos un tema que para nosotras es muy interesante, que lo hemos comentado parcialmente, voy a decir, eh, a lo largo, ¿cierto?, de algunos capítulos de Sembrando Diálogo, pero no con el énfasis que queremos poner hoy. Así que los invitamos a todos a escuchar este capítulo que tiene que ver con neurodiversidad y maternidad, que creemos que va a ser un tema que realmente los va a sorprender. Así que para eso, hoy día con la Andre les tenemos una invitada. Andre. Hola, espero que se encuentren bien y les queremos contar que en este episodio nos acompaña Julieta Cerda, psicóloga materna infantil, con magíster en desarrollo cognitivo y mamá neurodivergente. Así que, bienvenida, muchas gracias por sumarte a este espacio. Oli, gracias por invitarme también. Bien, nosotras, como siempre, también partimos preguntándole a las personas un poquito sobre su vida, sobre a qué se dedican, Ujú. lo que nos quieran compartir, para que también quien nos esté escuchando pueda ahí conocerte un poquito. A ver qué te cuento. Bueno, soy madre de dos crías humanas. Soy neurodivergente yo, pero mis crías también están por ese mismo capítulo. Em, Salieron como parecidas a su madre, así que hay como un doble desafío por ahí. Yo soy psicóloga materno-infantil, he trabajado en el área perinatal por los últimos 10 años más o menos y en la medida en que el tiempo ha ido como avanzando me he ido especializando un poco más en solo trabajar como, o en trabajar más particularmente con mamás y con papás que han ido llegando y que suele pasar que a propósito de la maternidad se dan cuenta de sus neurodivergencias y eso como que me ha llevado también a espejearme harto en lo que a mí me ha ido pasando y lo que ha ido siendo mi propia historia y de ahí me ha puesto como a estudiar mucho más del tema, como postítulos de, no sé, psicología especialistas en el tema, como de neurodivergencias, de neuropsicología, etcétera, etcétera. Como buscando más herramientas para él. Tengo un lado como más artístico, esto del arte terapia que nos une un poco, que es algo que me encanta mucho y que es una herramienta que igual se puede usar harto como en esta área en particular. Em, y en general las artes como que son algo que me interesa mucho y tengo como una cosa más bruji también, como más del, de lo más alternativo que también me mueve harto y me interesa. Eso sería como lo más general que podría contar. Mm. Quizás también, poder compartir que tú también tienes un proyecto que es súper interesante, que también es un podcast para que puedan escuchar a Julieta y que la puedan Ujú. seguir también. Eh, si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, mi podcast se llama Si no lo veo, no existe. Es un podcast que está pensado justamente en esto, a propósito de esto que te estaba contando recién, de que fueron llegando personas neurodivergentes a la consulta y yo misma me vi como enfrentada a lidiar con mi propia neurodivergencia mientras estaba criando, como que se fueron haciendo cosas mucho más visibles. Entonces, como que de ahí empezaron a moverse hartas cosas y como que en un momento fue como, necesito hablar de esto, necesito compartirlo con más personas, como em, ponerle palabras a estas cosas que me pasan, a estas cosas que he visto que a mis consultantes también le pasan y que no están pudiendo como poder entenderlas o que a lo mejor es como pensar como, uy, ¿por qué me pasa esto? Soy muy raro, me estoy volviendo loco, no sé qué, y después poder decir como, no, mira, esto tiene un nombre, es tal concepto, significa esto, suele pasar, no sé qué, como que cambia mucho la experiencia. Entonces, de ahí como que surgió mucho la necesidad de buscar este espacio para poder compartirlo y como que generé, no sé, está el podcast,
donde tengo hartos episodios así como cortitos de conceptos y hartos episodios en los que he ido invitando a otras personas para hablar como de cosas específicas relacionadas a lo que otros saben, porque igual acá uno debe hacer un trabajo como bien interdisciplinario. Entonces, las TEO son súper importantes, pero también las fonoaudiólogas, otras psicólogas, matronas también vienen por ahí, experiencias de otras madres en otros contextos. Entonces, como ir pudiendo mostrar y visibilizar la experiencia de maternar siendo neurodivergente desde diferentes espacios y como en distintos temas específicos, porque de verdad que es un mundo, o sea, la maternidad ya es un mundo, y si le agregamos como esta cuestión de la neurodivergencia, es harto más lo que se remueve y cambia todo. Entonces, por ahí me pareció como importante como poder buscar un espacio más para poder relevar de eso. Quizás ya hay varios otros que han ido saliendo, pero siento que es importante que existan todos los espacios posibles, y como mientras más mejor. Es que mientras te escuchaba, pensaba en experiencias de amigas cercanas, que efectivamente les pasó un poco lo que tú describes. Como nunca tuvieron un diagnóstico en particular, pero a raíz de sus hijos y de ir como haciendo este proceso de diagnóstico con sus hijos en distintos momentos y edades de la vida, porque una de las cosas que hemos comentado en otros momentos y en otros espacios con otros invitados también que han hablado de la neurodiversidad o la neurodivergencia, em, es que, claro, los diagnósticos a veces se demoran en llegar, sobre todo en el tema género, mujeres versus hombres, voy a ponerlo así, ¿no? Entonces, justamente he tenido amigas que nunca recibieron un diagnóstico y en este proceso de acompañar a sus hijos a las distintas evaluaciones y en las preguntas que les van haciendo y todo era como, oh, a mí eso también me pasaba, Mm. o a mí esto me ocurre hasta el día de hoy, o no me había dado cuenta que esto todavía me pasa, o que esto yo lo resolví de esta forma, pero en realidad O como no si es era tan normal, a bonito. todos nos pasa esto. Claro, porque uno siempre tiene la perspectiva de lo personal, pues Sí. como pareciera ser que lo que me pasa a mí le pasa a todos, entonces no es como algo tan raro, pero a medida de que han ido como en este proceso de búsqueda por sus hijos, han como se han reencontrado con una parte de ellas que también había sido invisible para ellas, ¿no? Y yo creo que desde ahí también hay todo un desafío que tú lo describes muy bien en esta palabra como este doble desafío como de maternar siendo neurodiversa o neurodivergente con hijos que también son neurodivergentes. Entonces como hay toda una dinámica que yo he visto en ellas, que no siempre ha sido fácil. No todas las personas, eh, aún teniendo ciertas características, les sale fácil como comprender que sus hijos están dentro de la neurodivergencia y que a veces ellos también son neurodivergentes, como que se genera algo ahí. Yo no sé si en tu experiencia, en esto que tú has podido ir construyendo en este podcast, también has percibido o has visto esa situación como con las personas con las que has conversado, si es algo Sí, que a lo mejor realmente ocurrió, no sé cómo habrá sido como tu experiencia en el área. mm, sí, todo el rato, por todas partes. Con algunas invitadas que han ido al podcast, hemos conversado esto mismo. También es una experiencia con la que resuenan y que les ha pasado a ellas desde su propia vereda, en su propia experiencia, desde su trabajo como TEO, como fonoaudióloga, como las diferentes cosas en las que trabajan las personas con las que conversaba en el podcast. Y también me ha pasado en la consulta, como de ir viendo cosas así como a propósito de lo que están observando en sus hijos y que luego lo ven en ellas, y encontrar como sobre los 30 40 años un diagnóstico o ponerle palabras a algo que te acompañó durante toda la vida y que tú siempre o pensaste que era normal o pensaste que tú eras, no sé, rara, falladita, o así como uno pensándolo como algo malo de uno casi, que después fue como, oh, esto tenía un nombre, era esto, como el alivio, el duelo, todas las cosas y lo muchísimo que remueve en la propia historia. En el caso mío en particular no fue de esa manera tan así porque
Yo debo ser de las pocas mujeres con, o sea, no pocas, pero de las menos mujeres que tengo diagnóstico desde chica. Yo no era como la persona con TDAH, así como que andaba moviéndose como palito en el poto para todos los lugares cuando chica. Siempre era muy tranquila, pero sí hubo signos que pudieron observarlos cuando yo todavía estaba en el colegio y entonces me diagnosticaron de niña y seguí como todo este procedimiento. Entonces cuando yo ya tenía, ya me embaracé, yo tenía mis estrategias, ya sabía que tenía esta neurodivergencia y tenía mis estrategias. El problema fue que tú sabes que las hormonas como que se vuelven locas en este momento, entonces las estrategias que yo tenía se fueron a la punta del cerro. Entonces todas las cosas que yo había hecho y que me habían funcionado por casi 30 años ya no me servían. Y eso como que igual me volvió a explotar el cerebro una vez más y me hizo como pensar y cuestionarme como chuta. ¿Qué está pasando aquí? Y a interesarme a estudiar un poco más, porque yo ya trabajaba como psicóloga, pero en otro ámbito. Y ahí me hizo como interesarme como un poco más en este tema y poder ver también como más desde las neurociencias o desde, no sé, la biología, la fisiología, como todas las cosas están como súper mezcladas. Nosotros las estudiamos todas súper separadas, pero al final todo está como súper mezclado, interconectado y pequeños cambios, así como los cambios hormonales que hay en la adolescencia, en la gestación, ahora en la perimenopausia que estoy transitando, como que todo eso te revuelve mucho y sin duda afecta mucho la experiencia de maternar, po, que ha sido como me ha estado pasando ahora el último rato. Mm. Oye, qué interesante y creo que ahí a mí me gustaría ir como retomando dos de las ideas que tú decías. Uno, como el componente reparador de poder también entender en estos procesos. Cuando en tu caso tú nos cuentas que, bueno, y que también en mi caso me ha tocado como acompañar a varias personas que han tenido esta vivencia también de tener una hija, un hijo como neurodivergente y ahí mismo quizás descubrir también y entender que eh, también son como parte de esta neurodivergencia. Y también eh, como lo que implica entender la propia historia de vida. Yo como ese proceso, o en mi caso que trabajo también con adultos y me ha tocado acompañarlo también más, son procesos súper potentes, muy bonitos también en algunos aspectos, muy dolorosos en otros, como de poder ir también resignificando y entendiendo esto que a muchas personas les ocurría que, claro, no encontraban una causa o se sentían raros o como este concepto, ¿cierto? Como de los bichos ahí raros. Así que creo que ahí hay harto que poder ir también como aportando y reflexionando. Y, perdón. Y lo otro es el tema de las hormonas, como yo creo que eso para esta maternidad, ¿cierto? Neurodivergente y no solo maternidad, sino que todos los procesos que tú nos compartías, Ju, como a lo largo de la vida siendo neurodivergente, es un tema al que le tenemos que poner más atención. Sí. Ya, muchísima, porque efectivamente nuestros cambios hormonales van a impactar en los niveles o en las funciones cognitivas o en mi nivel de atención. Entonces, eso también es algo que yo no sé si toda la gente lo mirará con esta perspectiva. Entonces creo que es importante seguir Uh, como visibilizándolo. sí, pues es harto que hay que visibilizar ahí y como hacer este trabajo interdisciplinario de diferentes áreas, como de irnos juntando y observándolo y viendo cómo la pega que se hace desde diferentes lugares incide o puede ayudar o dificultar las cosas que se van haciendo o cómo es la experiencia de las personas que tú vayas acompañando, po. Ahora he Ujú, estado como aprendiendo harto más desde ahí y he ido como viendo el trabajo de otras profesionales en otras áreas que van trabajando como de forma complementaria con las neurodivergencias y es súper importante cómo este trabajo se va haciendo desde otros distintos lados y podemos entenderlo como muy en lo amplio, pues como
como que uno pensaría, ah, neurodivergencia, ya, y tú decís como ya es un cableado distinto del cerebro, pero no es el cerebro, es como el sistema completo y como no sé, ahora hay toda esta información de la neurobiota y las cosas que comemos. Sigo una chica australiana que habla mucho acerca de como la importancia de la alimentación, cómo afecta la neurobiota y como que así como que según lo que ella dice y trabaja con personas, ella como que básicamente trabaja solo dieta con las personas y es el cambiar el tipo de alimentación y el quitar muchos alimentos así ultraprocesados es como que te baja el 70% de los síntomas en TDAH y incluso en algunos casos en autismo y así. Entonces, es heavy lo que puedes ir encontrando y cómo pequeñas cosas del día a día van cambiando, cómo va pasando todo en tu vida o cómo tus funciones ejecutivas se afectan o no se afectan y así. Entonces como que es demasiado heavy todo lo que está pasando ahí por todos lados. Hoy ahí, a mí me encanta ese tema y estoy muy en la misma que tú, Fu. Es muy Yo interesante. creo, es muy, muy interesante qué rico que lo tocaste y me gustaría tomarme ahí el espacio también de compartir que esto amplía la mirada. Porque, por ejemplo, ¿qué nos pasa a los terapeutas ocupacionales? A un terapeuta siempre o muchas veces te derivan personas que tienen un TDA o una atención divergente, como con la finalidad de poder estructurar la rutina, apoyar en técnicas de organización, y que sí, hay técnicas y estrategias que uno puede llegar y aplicar, pero por lo menos a mí, y aquí yo me hago cargo de de mi perspectiva, me hacen muy poco sentido. Como no desde que no vayamos a utilizarlo y que no sean excelentes estrategias, pero Pero te vas sino que quedando creo corta, po. que me quedo corta. Como en mi caso, yo he sentido con la experiencia que es quedarse corto. O sea, la otra vez con una doctora que yo acompaño, nos dimos cuenta así como después de, como, no sé, más de medio año, que recién empezamos a utilizar ese tipo de estrategia y después de pasar por todo lo otro primero, como por ejemplo en mi caso me cuesta un poquito que me haga sentido que no nos preocupemos de manejar sueño, alimentación, ejercicio, contacto con otros, con naturaleza, que son las cosas que si no están bien cuidadas van a generar un estrés en el organismo y va a generar más inflamación. Y eso es lo que pasa, ponte tú, con lo de la Totalmente. microbiota. Sí, ¿Cierto? po, heavy. Que finalmente, si tú te alimentas muy mal, es un cuerpo, perdón, que está muy inflamado. Si está muy inflamado, está muy estresado. Si está muy estresado, todas las funciones cognitivas se ven alteradas y la atención se ve, pero satánicamente afectada. Sí, po, Entonces, es un totalmente. temazo, sí, es un temazo el que tocaste, que entrete. A mí me encantaría Sí. aprender mucho más. Nos podemos Una quedar 5 horas perspectiva. hablando solo de eso. Pero siento que es Sí, como en general, y aquí como que me voy a mi parte como más hippie, brujística, pachamámica, como que siento bienvenida que sea. siempre es como que siempre vuelvo como a la idea de recordar quiénes somos y que somos humanos y mamíferos y que así como en las fases, nuestras formas de ser y estar en el mundo eran de una manera totalmente distinta a la forma en que vivimos ahora y de ahí no es como de extrañarse con que estemos así como viviendo de la manera en que estamos viviendo, súper como desapegados, súper desconectados de todas las cosas que están pasando y que no me es raro pensar ahora como en ver no sé, muchas personas que consultan y que a lo mejor también te encontré con muchas personas que van como a buscar diagnósticos por neurodivergencias o cosas así, que no siempre lo son, pero Ujú. que todas las personas tienen la sensación de tener alguna neurodivergencia o que no se pueden concentrar o que no sé qué, hay muchas cosas. Y muchas veces no solamente es porque tengamos un tableo distinto, sino que muchas veces también es porque estamos expuestos a estímulos todo el día, estamos funcionando con el cerebro en alerta 24/7 con las 80.000 cosas que están pasando, comemos un montón de cachureo, estamos llenos de todo este tipo de luces y de estímulos por acá y por allá. Entonces, así como si pensamos en términos de estímulos y de estas cosas, así como, como le dirían ustedes, así como dieta,
¿cómo se llama? Dieta Tutoriales. sensorial, estamos así como en cualquier parte, po. Entonces, desde ahí también ya estamos, como que hay muchas cosas que están pasando en el ambiente que nos hacen estar funcionando de una cierta manera. Entonces, yo, si bien estoy como enfocada a trabajar con mamás neurodivergentes, o sea, personas que tengan un diagnóstico, un cableado distinto, probablemente la información que yo tenga o las cosas que yo pongo que sirven o los nombres de los conceptos y así, le pueden servir a cualquier mamá que esté abrumada, porque básicamente todas las mamás hoy en día están abrumadas por todas las cosas que estamos viviendo y experimentando, las formas en las que vivimos, las noticias que escuchamos, todas las cosas que están pasando, así como desde lo más contexto. Me parece súper importante esto último, porque nosotros hemos hablado en otros capítulos también, de esto, como de el ritmo de vida en el que vivimos, el entorno en el que estamos, tiene un correlato en todo. O sea, como nosotros quizás, por lo mismo que tú dices, como por las formas de vida y por la concepción, no sé, como económica, política, de la actualidad, eh, siempre te hacen creer como que eso fuera como algo accesorio, como que diera lo mismo si vivís en un departamento, en una casa, si tenés acceso a la naturaleza o no, si comes esto o lo otro, cuando en realidad está ultra archi demostrado que efectivamente hay una correlación relevante en las formas de vida con las cosas que te ocurren en la vida, ¿no? Y que de hecho en salud se habla como de los determinantes sociales, ¿no? Como todas estas cosas como extra que pudieran afectar tu salud, tu comida, dónde vives, cómo duermes, dónde te vinculas, dónde creces y todas estas cosas, pero que por alguna razón igual todavía hay gente que como que se resiste no sé si entender, pero como a incorporar esa mirada muchas veces a ciertos elementos o aspectos. Y a propósito de eso, les iba a contar como una experiencia. Yo hace muchos, muchos años atrás estudié medicina antroposófica. Estudié hartos años, soy una amante profunda de ese tipo de medicina. Me encanta. Y una de las cosas que siempre conversábamos y comentábamos mucho cuando estudiábamos medicina antroposófica era como las formas de vida y como las experiencias de los niños y la importancia, ¿cierto? Como desde ojalá muy al inicio, ir como generando estos espacios de salud por medio de la conexión con la tierra, la socialización, ¿cierto? La conexión con la naturaleza, el respeto por los ciclos como del mundo, ¿cierto? Los ciclos personales, entre otros aspectos. Y, y la verdad es que el otro día, como estuve ordenando mi desastre de escritorio y me reencontré con esos escritos y esos artículos y todo, y empecé a echarle una mirada a los apuntes que había tomado en ese momento y como que los miré y fue como, Dios, como esto yo lo sé desde hace mucho y creo que en lo rápido de la atención individual, en lo rápido de todo lo que me pasa, a veces hay cosas de esto que yo sabiendo que son importantes, no pregunto. Porque no me alcanza el tiempo, porque lo dejo para más adelante, porque priorizo otras cosas. Entonces, es súper increíble cómo es tan necesario hablar de estas cosas, como de poder contarles a otros esta relevancia por todos los impactos que tiene y por todo lo que nos impacta a todas las personas con o sin neurodivergencia. Yo creo que en ese punto es importante decir como todas las personas estamos siendo bombardeadas de información, de radiación, de luz, de estrés, de químicos. Le tuvimos ¿cómo se llama? Un capítulo hace no mucho que tenía que ver, que es de los que se viene, ¿cierto? Que tenía que ver justamente con disruptores hormonales, con todas estas cosas que traen los elementos que nosotros consumimos. Entonces, honestamente, yo creo que si nosotros fuéramos conscientes de todo eso, probablemente nuestras conductas serían otras. Pero hoy día esta conciencia es como parcial, como que uno está consciente como más a ratos y otros ratos como que se te va por el ritmo de la vida. Entonces yo creo que ahí hay un tremendo desafío y creo que todos estos temas que tú comentas son súper importantes de abordar. Entonces ahí mi pregunta, después de haberme dado toda esta vuelta, tiene que ver con, bueno, cómo efectivamente a lo mejor estos espacios como el podcast u otros espacios de difusión ayudan o no a acercar a las personas a estas temáticas. ¿Cómo lo has visto tú en este proyecto que has ido como creando en conjunto?
con obviamente otras personas y también con otras mamás que a lo mejor has entrevistado en este Sí, espacio. o sea, lo primero es que, bueno, hice el podcast pensando como en poder visibilizar todas las temáticas relacionadas al asunto, porque yo dije, esto no puede estarme pasando solo a mí, o sea, no puede ser solamente yo que empecé con mis como explosiones de desajuste neurodivergente justo cuando mis hormonas están en lo raro. Esto lo tiene que pasar a otras personas, necesito como compartirlo. Entonces como que desde ahí vino como muy de querer como visibilizar y compartir y abrir el tema, porque hasta hace un tiempo atrás primero no se hablaba mucho de cosas de neurodivergentes, eventualmente se empezó a abrir, después todos eran y entonces como me pareció también importante desde ahí como poder hacer las distinciones, pues de esto que estábamos hablando justo recién, pues como de una cosa es que todos tengamos estos problemas atencionales, pero tenemos que poder distinguir cuando es porque hay un cableado de una cierta forma y cuando es porque tenemos estos hábitos y estas formas de estar en el mundo que como que no se ajustan a nuestras naturalezas y así, y como de poder compartir más de esta información. Y la experiencia, como el feedback que he recibido, ha sido muy como de primero mucho alivio de las personas que lo escuchan y dicen como, oh, sí, qué bacán que hablaste de esto, no sé qué, o no sé, de pronto, no sé, pues, ahí estoy en algunos chats con personas neurodivergentes y de repente es como, uy, ¿les ha pasado que sienten que no sé qué, la, y yo como, ah, esto se llama de esta forma, toma, acá tengo la información, escucha este capítulo, no sé qué, y la gente como, oh, qué interesante, entonces pasa como, esto que me pasa tiene un nombre, ha sido como observado, lo comparten otras personas como yo. Primero es como, uff, alivio, no soy la única, no estoy chiflada o no estoy fallada. Esto viene de que como la explicación científica tiene que ver con que esta parte de mi cerebro y hay como que de pronto hay como explicaciones más sofisticadas, como ocupando el lenguaje neurocientífico o en clave natural, así como más normal para entenderlo, no sé, pero en el fondo puedes tener como una explicación que dice como, ah, ya. eh, no es como que yo sea pegada porque soy rara, sino que es como, ah, ya, está esto se llama hiperfoco y el hiperfoco tiene que ver con bla, 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 y a veces es fome porque me pasa esto, pero también puedo ocuparlo como una herramienta para en este momento, no sé qué. Entonces, como que de ahí ha sido como muy alivio, feedback como de alivio de poder ponerle palabras a lo que me está pasando, alivio de poder saber que no soy la única y también como que genera espacio de diálogo de pronto en otros lugares en que comparto la información y que es como, ah, qué bacán, oye, a mí también pasa esto y contar experiencias y, fiu, y eso como que también va bajando mucho la ansiedad, la culpa, tiene efectos como eventualmente positivos en la autoestima también porque es como, ya bueno, esto es algo que no necesariamente tiene que ver conmigo, o al menos ahora que sé qué es, sé cómo puedo trabajarlo, o puedo buscar herramientas, o ya puedo ir con la Teo para que me enseñe estrategias para lidiar con esta cosa en particular, porque no todos tenemos los mismos desafíos, no todos tenemos las mismas funciones ejecutivas afectadas, pero podemos ir fijándonos como con esta información que tú vayas encontrando en breve puedo decir como, esto me pasa, ¿qué puedo hacer con esto? Aquí hay tips, ya me sirve y puedo ir con la especialista correspondiente a verlo. Otra cuestión que me fijé en el podcast es como de poder ir hablando con distintas personas para que también la gente pueda decir como, ya, tengo que ir al neurólogo, tengo que ir al ateo, tengo que ir a una audióloga, tengo que revisar esto otro. ¿Qué es lo que quiero fijarme? Porque en el principio tú estás colapsada en término completo y tampoco sabéis qué es lo que tenéis que hacer o con quién o cómo o cuándo y si somos honestas, tampoco da el bolsillo para ir a todas las cuestiones al mismo tiempo, pues. Entonces, de pronto, pues ir como especificando en una que otra cosa. Entonces, de ahí como que eso ha sido como lo principal de feedback. Pero que como la sensación de alivio, la baja de la ansiedad, encuentro que es como una cuestión importante que pasa y que valorar tú también.
Sí, y yo creo también con todo lo que vas aportando, como la importancia de ir generando esa comunidad y ese acompañamiento. Como me parece que ese punto se vuelve clave también cuando uno está en estos procesos de comprenderse, de entender qué está pasando, de sentirse acompañada, de buscar o tener Ujú. esperanza en las vivencias Sí, de otras personas. re, re. Sobre todo en la maternidad, que a pesar de que uno nunca está sola y siempre tiene personas encima de uno, literalmente, es un momento que es súper solitario, al menos en el primer momento. Toda la época que es la que se llama de puerperio o los primeros años después del parto o los primeros par de años después del parto, son momentos que igual se viven súper solos porque es una experiencia demasiado personal y singular. Entonces, en términos psíquicos, es como que tú puedes estar en una sala llena de gente, igual te sentís totalmente sola porque las otras personas no entienden lo que estás vivenciando. Entonces, si a eso le sumamos la complejidad de la neurodivergencia con el ser hiperempático o muy sensible emocionalmente o muy sensible a estímulos externos, es demasiada la intensidad que está pasando. Entonces, es importante, es como súper valioso en ese momento en particular poder ponerle palabras, bajar la ansiedad y acompañarse de otras personas que están transitando esa intensidad con uno. Como que en el puerperio el contar con redes es demasiado fundamental. Y considerando que igual nos ha ido compartiendo un poco de qué implica, ¿cierto?, esta maternidad neurodivergente, de las necesidades que se tienen, del refuerzo que también hacías de la importancia de contar con red de apoyo. También nos gustaría preguntarte cuáles sientes tú que son los principales desafíos que se generan en este contexto. Y obviamente, como siempre uno escucha más, como sobre los desafíos, también después nos gustaría conocer en tu experiencia, tanto personal como con quienes tú acompañas o con quienes has invitado a tu podcast, quizás cuáles son los aspectos más positivos o beneficios o como también a ti te pueda resonar de una maternidad neurodivergente. O sea, creo que igual es variable según cada persona y cuáles son como las cosas que le son más complicadas a cada uno, ¿cierto? Pero como en lo general pensaría como en que los desafíos tendrían que ver, como que primero lo pienso como en desde lo más personal, los desafíos tienen que ver con las dificultades que uno misma tiene con poder lidiar y gobernarse con una misma, eh, cuando además estás a cargo de otras personas. O sea, si de repente yo misma no soy capaz de poder entender o fijarme cuando necesito ir al baño, y entonces me olvido de ir al baño en horas, o se me olvida comer, o no sé, me cuesta organizarme, es súper complicado saber que además estoy a cargo de entrenar a otra persona para que vaya al baño, preguntarle a cada rato para que no se haga pipí o acordarme de darle las comidas. Como que uno está muy, eh, como sabes que estás a cargo de esa persona, estás como demasiado pendiente de hacerlo bien. Y probablemente uno puede tender, o al menos mi experiencia, y lo que he visto bastante es que como sabes que esa es una dificultad, le pones mucha atención y puede ser muy matea en hacerlo, pero es fácil rigidizarse en esas cuestiones, como en, debo darle la comida a las 12 porque si no se te olvida. Entonces, como, debo darle la comida a las 12 y si no, como que todo se va a arruinar o no sé qué. Y como estás tan pendiente de todo eso, logras sacar toda la pega. La gente a lo mejor ni se entera que tenés estas dificultades ejecutivas, pero todo eso es a un costo muy alto. Entonces nos quemamos mucho más rápido. Entonces eso como que es un desafío grande. Y otros desafíos que tienen que ver como con las sensibilidades propias. Pues, por ejemplo, eh, a mí no me encanta que me toquen tanto y tengo guaguas y las guaguas siempre quieren estar encima de uno. Entonces tú no le voy a decir a una guagua, córrete, necesito espacio personal. Pues tenés que poder buscar otras formas de lidiar con eso que te está pasando mientras
le das cuerpo, le prestas como contención a esa guagua que lo necesita, pues que no entiende que uno tiene esa necesidad física. Entonces tenéis que poder también buscar otras estrategias para poder lidiar con esas necesidades que tienes, porque también es muy fácil decir como, ah, ya filo, da lo mismo lo que yo necesito, esta guagua tiene que estar aquí, voy a estar con la guagua eternamente, mil días sin parar, porque lo necesita, pero uno también necesita ese espacio personal como de estar encerrada sola en el baño en silencio. Y tenés que poder eventualmente permitirte esos espacios como para descomprimir esas intensidades de lo que está pasando, porque si no, de nuevo, uno se quema y cuando ya estás como en burnout neurodivergente, eh, ya no podéis seguir haciendo la pega, pues hay que estar funcionando igual, pues. Entonces, como que ahí poder ser consciente de las cosas que uno necesita, ser compasiva con las cosas que uno necesita permitirse, como que es súper importante, pero genera estos desafíos como de que tenés que conocerte, tenés que poder percibir las cosas que te están pasando y darte cuenta, que también es un desafío importante porque uno no siempre se da cuenta, no siempre logra percibir qué cosas le están pasando, poder trabajar con eso que te está pasando, observarlo, etcétera, etcétera. Entonces, como que hay un par de desafíos importantes ahí que tienen que ver con lo que te pasa a ti y con poder también gestionar cuando tenés otra persona a cargo, que son como importantes igual. Y, y así como cosas, como lo pusiste, como como por el beneficio. Pero es que lado... antes que pasemos a los beneficios, te quería como hacer alguna pregunta a propósito de lo último que mencionaste, de los desafíos. Em, como que te escucho, bueno, veo a mis amigas, veo a usuarios con los que he tenido que trabajar en algún momento y todo eso. Y la verdad es que sí, pues son como situaciones bien complejas y que a veces uno, siendo como de la familia, a veces no ve o no tiene como tan en el radar. Entonces tengo dos preguntas a propósito de eso. La primera, como, ¿qué podría ser, por ejemplo, una familia, un familiar, alguien que está a lo mejor acompañando a esta persona que está cuidando un bebé, ¿cierto? Para poder en el fondo contribuir, ¿cierto?, a los requerimientos que esta persona también tiene, como qué es lo que eventualmente podríamos hacer como para que esta persona pueda estar mejor en el proceso de cuidado, esta mujer cuidando a su bebé, teniendo estos requerimientos. Eso como por una parte. Y por otra parte, como me quedé pensando en esto de, bueno, del burnout por una parte y de permitirse darte estos espacios para poder como descomprimir eh, y qué tan difícil y tensionante es con este rol que tenemos impuesto Mm, socialmente de que tenemos que ser madres espectaculares, increíbles, sí. estar como disponibles para todo, como que casi que, no sé, guagua lovers y todo un montón de cosas que en verdad em, tensionan también como a esta mujer que está en un momento Mm, de alta como vulnerabilidad, porque hay como un montón de cosas ocurriendo en el mismo momento. Esto es lo externo, pero también adentro hay hormonas bailando, hay necesidades como adaptaciones y un montón de cosas. Entonces, quizás ahí mi segunda pregunta es como, em, ¿qué tan frecuente es que las madres neurodiversas o neurodivergentes eh, terminen con situaciones de burnout en procesos de cuidado de bebés? ¿Qué tanto lo has visto tú? Qué tanto se sabe de eso? Que también creo que sería interesante poder comentar algo al respecto. sí, qué interesante. Primero, de la primera pregunta, como que pienso que tenemos que partir por pensar como desde un enfoque de como una cocrianza y de compartir la carga mental. Eh, de por sí, las mujeres llevamos muchísima carga mental, nos hacemos cargo de muchísimas más cosas que nuestras contrapartes, no necesariamente en familias así como típicas de mujer, hombre, guagua, sino que esto pasa en todos los ambientes, también en los lugares de trabajo, en relaciones sin guaguas, en todas partes, como que
¿Hay alguna cuestión como pensada o relacionada como a los roles de género más clásicos que hace que esta cuestión no esté como tan pareja? Y de ahí como que se lleva hacia las, no sé, pues, familias esta cuestión de que la mujer tiene mucha más carga mental, mucha más cosas que estar pendiente de hacer. O sea, no sé, preparar el almuerzo no es solamente poner a cocer los fideos, po, es pensar en qué voy a hacer fideos, en es ir a comprar los fideos, guardarlos en el cajón, acordarte de descongelar el pollo el día anterior, no sé, como que son 10 tareas en una sola. Entonces, una forma de aliviar la carga es como compartir esa carga mental y es compartir las tareas, pero compartirlas en serio, no así como dime en qué te ayudo, sino como de verdad hacerse cargo, como decía el meme, así como ser alguien que resuelve, como de verdad hacerte cargo de toda la cuestión. Porque si ya de por sí las mujeres tenemos esta carga que es alta y que es costosa, imagínate cuando eres una persona con poca memoria de trabajo y como que tenés una disfunción ejecutiva en ese ámbito, que es como que de verdad no da el espacio en la cabeza para acordarte de todas esas cosas. Entonces, como que esa puede ser una cuestión, compartir esa carga mental y de ahí también de pronto organizarse con las otras personas que viven contigo, no sé, puede ser tu pareja, si es que vives con tu pareja o la mamá o la suegra o otros adultos responsables que estén ahí a cargo apañando, que pueda ser como... eh, compartir y repartirse tareas también en función de las cosas que nos interesan a nosotros o de las cosas en las que somos más buenas. No sé, po, yo en mi casa no plancho porque esa no es una habilidad que se me da, lo hace mi pareja, pero hay otras cosas que a él no se le dan y entonces las hago yo y así, pues como que en el fondo podemos ir como repartiéndonos también en función de las cosas que se nos dan más fáciles, no sé, pues distintas cosas así, pero como de ir compartiendo y no como pensar que me están ayudando a hacer algo, sino como ir compartiendo y visibilizar y transparentar y normalizar cosas así que tienen que ver como con las cosas que me son más difíciles o más fáciles a mí o a mi pareja incluso, porque aunque mi pareja no sea neurodivergente o no tenga como desafíos en ciertas áreas cognitivas o lo que sea, siempre hay cosas que le van a costar más o le van a ser más incómodas de hacer, entonces nos podemos repartir, pues. Y también en función de las cosas que no son más importantes de hacer, pues no sé. Para mí es como sagrado hacer la cama primera cosa en la mañana. Como que si mi cama está hecha, es como que mi día fue un éxito. Como que desde ahí ya puedo avanzar para adelante. Y entonces ahí nos podemos organizar con esas pequeñas cosas y de ahí para adelante con las otras personas. Eh, y también como uniéndolo a la segunda pregunta, como de lo del burnout, eh, también pensar no solamente como en el apañe de las tareas domésticas, sino como también en pensar en calendarizar espacios de cuidado personal. No voy a decir autocuidado, pues cuidado personal de tener un espacio para uno mismo. O sea, como si yo soy la persona que usualmente estoy con los niños y tengo que gastar bastante energía emocional en acompañarlos y en lidiar con sus pataletas, con sus propios meltdowns, con sus propias como momentos de desajuste, también necesito como un espacio para poder llenar mi teterita, para poder servirles tecito después a ellos desde la tetera mía. Entonces también hay las otras personas que puedan estar ahí para hacer el apañe, para compartir ellos también tiempo de calidad con los niños que los niños necesitan, no solo de una persona, sino de varias personas significativas, y permitir ese espacio para que la madre, en este caso, pueda ir, no sé, a mirar el techo, ver una serie de Netflix, pintarse las uñas, lo que sea, que le permita como oxigenar su cerebro para poder volver a las labores y como bajarle un poco la intensidad a las cosas de la vida, como no estar esperando a que ya estoy colapsada para ponerme a hacer algo al respecto.
Y ahora, números de frecuencia de burnout, no te podría decir, me iría como de carril si te hablara como de números, pero sí te puedo decir que es muy frecuente. Y en los grupos que comparto con mujeres neurodivergentes es como algo casi del día a día este último tiempo. Es como que eh, estamos como muy al borde del colapso, así como en el último tiempo, a propósito de que primero no es tan fácil acceder como a espacios de cuidado reales, como de acompañamiento, cosas por el estilo. También porque todavía estamos en este momento en que si bien se habla harto de TDAH y todos tienen TDAH, no es algo que esté, o neurodivergencias en general, no es algo que también esté como tan normalizado o aceptado en espacios. Entonces igual hay que hacer todo el tiempo, todo el trabajo de ir a un lugar, enmascarar para poder funcionar, eh, o andar dando explicaciones acerca de cosas, o no hay como tan abiertamente las adaptaciones que necesitamos para poder funcionar o hacer ciertas cosas. Entonces, está ese costo que es alto todavía, como en el día a día. Por ende, es como bastante común que uno se sienta como sobrepasada por cosas porque el mundo no está como adaptado o hecho para las personas neurodivergentes, pues es un mundo neurotípico, y ahí uno tiene que ir y adaptarse más que Uh, Muchas gracias ahí por aportarnos también tu visión sobre esas temáticas. Eh, a mí me parece que también tocaste dos temas que son súper relevantes, que uno tiene que ver con el cambio del lenguaje, ¿cierto? Como que es algo que hoy en día tenemos que ir haciendo, tenemos que ir reflexionando, y que muchas veces, no sé, se sigue utilizando ya, estoy pensando en un ejemplo muy heteronormativo, así como mi pareja, el papá me ayuda. Y en verdad, no, pues hay que invitar a un cambio cierto en la perspectiva de que es una co-crianza y estamos como criando en conjunto, no solo en esta pareja hombre-mujer, también se puede extrapolar a otra, pero es importante como empezar a hacer cambio del lenguaje porque el lenguaje construye realidades. Y lo otro que a mí me parece súper relevante de lo que mencionaste es la búsqueda como de los espacios y también calendarizarlos, porque lo que no está puesto así como en la estructura va perdiendo como, no sé si el concepto es la importancia, pero como que se deja de lado, po. Entonces también tenemos que aprender a ir resguardando esos espacios. Me parece que son como reflexiones muy, muy, muy potentes de poder también llevarnos y que la audiencia que nos está acompañando en este episodio también puedan ahí ir como reflexionando sobre la importancia de estos temas. Y quizás ya para irnos despidiendo en este capítulo, eh, bueno, queda en el tintero si es que se te ocurre como algún aspecto beneficioso o beneficio de esta maternidad neurodivergente. O si no, también preguntarte, Hugh, de cuál crees que es el rol que tenemos, ¿cierto? Como profesionales, por ejemplo, de la salud, pensando en que tú eres psicóloga, nosotros somos terapeutas ocupacionales, y también la sociedad, como en el acompañamiento de estas maternidades neurodivergentes. primero lo que nos queda pendiente como de los beneficios, así como muy a la rápida diría que como pensar fuera de la caja, una creatividad como asociada al pensamiento como más neurodivergente, y de pronto la empatía que uno pueda tener, como que son dos herramientas súper importantes y bonitas que al menos en mi propia maternidad han sido como bien como importantes y un sello y que he visto harto en mamás neurodivergentes, como de atreverse a hacer las cosas distintas o de no sentirse avergonzadas de tirarse al suelo a jugar con los hijos o no sé, cosas por el estilo. Como que te sentís como con algún permiso
no sé, como para poder hacer las cosas y funcionar y eso como que igual puede ser bonito como en función de los vínculos que se generan con las crías. También como de poder entenderlos cuando también estoy criando niñeces neurodivergentes, eh, desde tu propia historia poder entender también las dificultades que tus crías puedan tener y desde ahí también no verlos como, ay, este cabro mañoso que está haciendo pataletas por no sé qué, sino como poder ir hacia tu propia historia y decir como, oye, esta persona lo está pasando mal, o sea, como hay cosas que les está costando, le está pasando mal, puedo empatizar con esto que siente porque también lo conozco desde mi propia perspectiva. Y eso puede ser como bien bonito igual para estar ahí y acompañarlos. Y como más desde lo profesional, eh, encuentro que es importante que podamos trabajar como más alineados entre las distintas profesiones. O sea, como que siento que hay distintos espacios desde los cuales podemos hacer un aporte y apañarnos entre nosotros. Y como que sería bacán e importante que pudiéramos como juntarnos o trabajar como en grupo con distintas profesionales desde diferentes lugares. Y me parece que sería súper importante de que en general, desde todas las profesiones, las personas tengan algún punto de formación en neurodivergencias, porque no somos pocos, somos una parte importante de la población general y sería bueno como poder ir incluyendo cierto lenguaje, cierta información como de base para poder lidiar con todo tipo de personas que te van a llegar a la consulta. Pues eventualmente, claro, en el caso de nosotros como psicólogos o TEO, son poblaciones con las que solemos trabajar, pero médico general, nutricionista, no sé, en general en todos los espacios como de salud van a haber personas neurodivergentes que van a llegar ahí y que también necesitan ser entendidos y tratados desde el lugar en el que están, po, que no se les puede tratar, no sé, como que estoy pensando en el capítulo de Pit, no sé si vieron esa serie, de este cabro que llega a la urgencia y lo están tratando como una persona neurotípica y él como que casi que se va a ir se va a descompensar porque no entiende lo que está pasando, las luces están muy fuertes, el espacio no está adaptado para ellos, y de ahí como pensar en como pequeñas cositas pueden ir adaptando y apañando a las personas, como acompañándolas mejor en sus experiencias, en sus dolores, en sus cosas. Y de ahí como que hay un trabajo conjunto que tenemos que hacer también. Bien, y para también ya despedirnos, quizás, Ju, algún consejo que le quieras dejar a las madres que son neurodivergentes. ¿Alguna sugerencia, alguna reflexión? Está difícil. Como que lo primero que se me ocurre es lo que estábamos hablando un poquito antes, como de ser más amorosas y compasivas con nosotras mismas. Porque en general las mamás somos muy buenas para sentirnos culpables y al tiro pensar que somos las peores por cualquier cosa que hicimos o dejamos de hacer. Y en la práctica, en general, lo que uno ve es que probablemente sí van a haber cosas que les vamos a hacer mal o que nuestros hijos las van a interpretar de formas distintas a como nosotros las pensamos cuando las hicimos. Entonces, eventualmente van a ir a terapia y se van a quejar de nosotras igual, eh, porque es parte de... Uno no siempre lo logra porque somos humanos y cometemos errores, pero como que siempre hay que estar pensando de que en el fondo hicimos lo mejor que podíamos con lo que teníamos y que de pronto no podemos contar con todas las herramientas y que hiciste lo que podías con lo que teníais, pero desde ahí también pensar en que nosotras podemos ser más compasivas con nosotras mismas, de mirarnos con más amor y permitirnos también ahí, darnos espacios para poder cuidarnos, espacios de cuidado personal que nos permitan estar mejor para nosotras mismas, porque lo merecemos, porque sí, pero que también esos espacios de cuidado para poder estar mejor nos ayudan a poder acompañar de mejor manera a nuestras crías en sus propias trayectorias de vida. Como que al final todo se va juntando, pues se puede generar un círculo vicioso o un círculo virtuoso si nos vamos haciendo cargo, considerando que además
la mayoría de las cosas que nuestras crías aprenden de nosotros no es tanto de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Entonces, por ahí el ser compasivas y amorosas con nosotras mismas me parece que es como lo más fundamental. Yo como que me lo digo todos los días a mí misma. En ese contexto, creo que es súper importante poder como rescatar esto último, la importancia de el autocuidado, ya sea a través de esto que tú nos has planteado y también como permitir estos espacios, ¿sí? Como levante. Yo de este capítulo de verdad me quedo con hartas cosas para pensar, para reflexionar y también para poder como comentar y preguntar a las personas también e ir incorporándose en ese contexto. Bueno, yo la verdad es que quisiera hacer como un mini resumen para quienes nos escucharon el día de hoy. Creo que de todo, con lo que yo me quedo en el fondo de este capítulo tiene que ver como con dos elementos centrales. Por una parte, bueno, que la neuroarticularidad es un desafío por sí mismo y que en el proceso de maternar este desafío a veces puede ser incluso más intenso, ¿no? Sin embargo, que es una realidad que a veces está un poco invisibilizada y que efectivamente por medio de poder difundir estas temáticas, hablar de estas temáticas, uno puede efectivamente llegar a más personas que pudieran estar viviendo distintas situaciones que pudieran eventualmente ser complejas. Creo que para poder abordar estas temáticas es importante que los profesionales, como bien dijimos, tengamos, ¿cierto?, este trabajo interdisciplinario que bien planteabas tú, que podamos también como incorporar a nuestras prácticas la revisión o el acompañamiento de estos temas dentro de nuestras sesiones, eh, en realidad de manera lo más ordenada y adecuada posible y mirar todo este proceso, ¿cierto? Como eso, como un proceso en el cual obviamente van a haber cosas que pueden ser más positivas, otras que a lo mejor algunos lo pueden vivir de manera más negativa, pero que en el fondo es un proceso que a la larga implica estar permanentemente en adaptación. Y yo creo que ahí, en ese contexto, a todas las mamás neurodiversas que nos escuchan, obviamente que busquen los apoyos que requieran, que ojalá podamos transitar todos nosotros hacia un concepto que tú planteaste en esta sesión, que tiene que ver como con de verdad la corresponsabilidad, compartiendo efectivamente la carga mental, que yo creo que es como la clave para poder acompañar a cualquier persona que a lo mejor hoy día lo pudiera estar pasando como mal en este proceso y que también el proceso de maternar es un proceso que también es muy tensionante, tanto por factores internos como externos, pero además por todo lo que es como esta connotación social del género y otros elementos que pudieran también complejizar las cosas. Entonces creo que entre más personas seamos conscientes de estas temáticas, podamos hablar de estos temas, podamos acompañar a las personas con las que nos vinculamos, creo que es súper relevante. Así quizás ahí pedirte que también nos dejes nuevamente a las personas con las que nos están escuchando tus redes para tu podcast para que te puedan escuchar y ahí encontrar a lo mejor información que también les pueda ser de utilidad para que podamos seguir abordando estos temas en conjunto. Gracias, súper. Mi podcast se llama Si no lo veo, no existe, como en alusión a esta cosa del TDAH y el que las cosas desaparecen de tu mente o del espacio físico y desaparecen de todo porque tenemos poca memoria de trabajo. Eh, y mi página es si no lo veo no existe.cl y en Instagram me pueden encontrar como julieta.psicoperinatal. Eso. Bien, Ju, te damos las gracias por haberte sumado a este espacio, a sembrar diálogos con nosotras e invitamos a todas las personas que nos puedan estar escuchando que te sigan en tus redes sociales, que puedan escuchar también tu podcast, que compartes ahí harta información y que puedan también dejarnos sus comentarios. Eso, nos Gracias, chiquilla, por la despedimos. invitación. Muchas gracias a ti por sumarte hoy a este capítulo.
Un gran abrazo a todos, que estén muy bien.